Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy la doctora Gabriela Zulca Córdoba, tutora de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Administrativas a cargo de la asignatura Contabilidad Gubernamental. Me complace presentarles a continuación una síntesis del tema Administración Financiera Gubernamental. Es oportuno precisar el marco legal que rige a la Administración Financiera Gubernamental. Con fecha 22 de octubre se emite el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPLAFIT para regular los procesos de administración y gestión de los recursos de las entidades y organismos del sector público a través de la implementación del Sistema de Finanzas Públicas SINFIT. La rectoría del Sistema de Finanzas Públicas SINFIT la ejecutará el Presidente de la República a través del Ministerio de Finanzas, quien emitirá la normativa complementaria para la administración del sistema. El Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIT determina los ámbitos especializados, así como las instituciones encargadas de regular los diferentes componentes que deben ser gestionados en el sector público. En este contexto, los ámbitos que se gestionarán en el sector público son los siguientes. Programación y política fiscal. La programación y política fiscal está a cargo del Ministerio de Finanzas y del SEMPLADES como ente oficial de planificación del Estado. Este componente comprende el seguimiento, análisis y evaluación de la política fiscal a través de la programación de largo plazo, planificación estratégica, y la planificación de corto plazo, planificación operativa, conforme a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional del Buen Vivir. Componente de ingresos. Este componente comprende la proyección y análisis para la recomendación de políticas referidas a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos idóneos para racionalizar y optimizar la determinación y recaudación de ingresos del sector público. La determinación y cobro de los ingresos del sector público la ejecutan las entidades y organismos facultados, como son, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, SRI, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y la Secretaría Nacional de Hidrocarburos. El componente de tesorería comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos para la administración y custodia de dineros en función de la liquidez de la caja fiscal, a través de la cuenta única del Tesoro Nacional. El componente de endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones y organismos del sector público provenientes de contratos de mutuo, colocaciones de bonos y otros valores, convenios de innovación y consolidación de obligaciones, requeridos como mecanismos de financiamiento del presupuesto general del Estado. El componente de contabilidad gubernamental. A través de este componente se registran las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros. El componente presupuestario comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos y gastos para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas. Las disposiciones del Código de Finanzas Públicas serán aplicados en todas las entidades y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución Política del Estado, que clasifica al sector público de la siguiente manera. Sector público financiero, las instituciones creadas por ley propia, el sector público no financiero y los gobiernos seccionales. El sector público financiero comprende la banca pública, instituciones como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IES, el Banco del IES y el Banco del Estado o Banco de Desarrollo. Las instituciones creadas por ley propia son aquellas que se crearon al amparo de las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas, como por ejemplo tenemos empresa CNT que absorbió algunas actividades de lo que antes hacía la Telefónica Alegro. Las instituciones que pertenecen al sector público financiero son aquellas que reciben asignaciones directas del presupuesto general del Estado. Entre ellas tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, la función electoral,
La función de transparencia y control social, las instituciones autónomas como la Procuraduría, las universidades y escuelas politécnicas, la Casa de la Cultura y el IES. También dentro del sector público están los gobiernos seccionales, que comprenden los consejos regionales, los consejos provinciales, los consejos cantonales, los consejos metropolitanos, las juntas parroquiales y el Consejo del Gobierno de Galápagos. La gestión financiera del sector público, ¿sí?, la ejecutarán los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el gobierno central, quienes se constituirán en un solo ente financiero, con presupuesto, contabilidad y tesorería únicos. Con este propósito se desarrolló el denominado SIGEP, Sistema de Gestión Financiera, que es un software de propiedad del Ministerio de Finanzas, de aplicación obligatoria y progresiva en las instituciones que conforman el gobierno central, y también en las entidades descentralizadas y autónomas. Este software contiene los 3 componentes mencionados: contabilidad, presupuesto y tesorería, a los que se ha agregado el pago de nómina y el control de la deuda pública. El instrumento de gestión del sector público es el Presupuesto General del Estado, que constituye el elemento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado a través del denominado ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario contiene las siguientes fases o etapas: la fase de programación presupuestaria, formulación presupuestaria, aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, evaluación y seguimiento presupuestario y la clausura y liquidación presupuestaria. Las fases de programación y formulación presupuestaria son las fases más importantes. En estas fases se determinan 2 instrumentos de gestión que el sector público debe ejecutarlos dentro del ejercicio fiscal. Estos son el Plan Operativo Anual y la Proforma Presupuestaria, que una vez aprobada constituye un presupuesto codificado. Estimados estudiantes, agradezco su atención. Muchas gracias.